Oramos para empezar, sí. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo predisponemos nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, ser enseñados por vos, Señor. Queremos realmente ser enseñados por vos, ser llenos de tu presencia. Te pedimos que vos puedas abrir nuestros ojos, Señor, que vos puedas darnos entendimiento, sabiduría, Señor, para poder discernir, Señor, los tiempos y para poder atender, Señor, ese llamado que vos nos estás haciendo como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema de hoy es un llamado a la obediencia, ¿verdad? Y nosotros podemos darnos cuenta de que realmente y lastimosamente la oscuridad, ¿verdad? Se está acrecentando, está creciendo la oscuridad, los tiempos son cada vez más difíciles, ¿verdad? Pero a la medida que las tinieblas, ¿verdad? Y la oscuridad crecen, el llamado que Dios nos está haciendo como iglesia a ser obedientes es cada vez más grande, ¿verdad? A mayor oscuridad, mayor es el llamado que nosotros tenemos a la obediencia. ¿Y qué pasa? Jesús mismo nos está diciendo, es que yo necesito que realmente, si es que ustedes son mi iglesia, ustedes sean obedientes. ¿A qué? Obedientes a el Padre, a la voluntad del Padre. Y es muy difícil que nosotros realmente seamos personas obedientes si es que nosotros no conocemos la voluntad del Padre. Dice... Siguiente. Dice en Mateo 7, 21 al 23. Y yo voy a leer a partir del versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? Y dice el versículo 20 otra vez. Así que por sus frutos os conoceréis. Y Jesús estaba dando este mensaje a quién? A los falsos profetas, a los falsos maestros, que obviamente habían, ¿verdad? Y hasta ahora hay muchos, pero es muy importante saber entender, ¿verdad? La palabra, saber entender los evangelios, y solamente con la ayuda del Espíritu Santo y realmente retirarnos del ruido vamos a poder entender, porque Jesús acá hablaba a los falsos maestros, a los falsos profetas, pero automáticamente cambia el mensaje para quién, para la iglesia, para los creyentes, ¿verdad? Desde el versículo 21 y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Y así como les dije, acá Jesús ya estaba confrontando a la iglesia, te estaba confrontando a vos, me está confrontando a mí, ¿verdad? Y sí, la palabra dice que estas van a ser las señales, ¿verdad? Que van a seguir a los que creen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es tan fuerte, hay un espíritu que para mí es el más fuerte en este tiempo, que es el espíritu de engaño, y hace que nosotros dejemos de mirar lo que es correcto, ¿verdad? Que es buscar la voluntad de Dios, y solamente hacemos, o sea, ese espíritu de engaño hace que nosotros nos miremos a nosotros mismos, ¿verdad? Y creamos, ¿verdad? En cada cosa. Hay que saber entender de que como hay falsos profetas y falsos maestros, cuando algo es falso, ¿es igual o es totalmente diferente? ¿Quién me dice? Por ejemplo, un champión Nike original y al lado yo pongo un champión Nike falso.
¿Es similar, sí o no? Sí, ¿verdad? Y nosotros muchas veces caemos, ¿verdad? Y le escuchamos a este espíritu de engaño que nos hace creer que va a ser totalmente diferente. ¿Me explico? ¿Me di a entender? ¿Verdad? No es que el falso profeta va a venir y nos va a predicar algo que está totalmente en contra de la palabra. El falso profeta, el falso maestro va a venir y nos va a predicar ¿qué? La palabra, ¿verdad? No va a predicar lo mismo, pero va a estar ¿qué? Cargados, ¿verdad? De sus intenciones, ¿verdad? Y toda palabra que ellos van a decir o van a tergiversar la palabra, ¿por qué? Porque están siendo engañados. ¿Se entendió lo que quise decir o confundí más? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces dice, el que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la obediencia a Jesús, tenemos que entender que no nos hace ganar nuestra salvación, pero sí da evidencia, ¿verdad?, de que nuestra fe es genuina. Si podemos ir a Santiago 2, del 14 al 17. Y para entender mejor, dice, expresamos nuestra fe con obras de obediencia a Jesús y exaltamos obras como si nos hubiesen, como si es que nos hacen ganar que el amor de Dios, ¿verdad? Y cada vez que nosotros pensamos que todo lo que nosotros hacemos hace que realmente nosotros seamos merecedores, ¿verdad? Del amor de Dios, del perdón de Dios, ahí obviamente, ¿qué es lo que hace? Disminuye, ¿verdad? La gracia y le saca realmente el poder, ¿verdad? Que tiene la gracia. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Siguiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento del cada día, siguiente. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Siguiente, dice, así también la fe sin obra es muerta en sí misma, ¿verdad? Nosotros no podemos ser tampoco indiferentes, ¿verdad?, con la necesidad que nuestro hermano está teniendo al lado nuestro, pero tampoco tenemos que creer, ¿verdad?, de que todo lo que nosotros hacemos por el hermano que está necesitando va a hacer que nosotros seamos salvos. Porque lo único que va a hacer que nosotros seamos salvos es, primeramente, abrazar la gracia que es mediante que el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Y es ahí donde nosotros vamos a poder tener obras de obediencia, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras de obediencia? Anotá para poder estudiar en tu casa, Mateo 5, ¿verdad? Esas son las obras de obediencia. Las bienaventuranzas, ¿verdad? El sermón del monte. Si es que nosotros estamos dándonos nuestra mejilla, ¿verdad? Si es que estamos dando la otra mejilla, si es que estamos perdonando, si es que estamos siendo obedientes, ¿verdad?, a lo que la voluntad del Padre está hablando. Entonces, ese es un llamado, ¿verdad?, que nosotros tenemos como iglesia. Después dice, ellos dirán, muchos audazmente profesan lealtad a Jesús públicamente, llamándoles como su Señor. Pero ¿qué pasa? Pero carecen de fe salvadora que debe expresarse en la vida de todos los que realmente aman a Jesús. ¿Y cuántos dicen que hablaban, que profesaban realmente un amor, una lealtad hacia Dios? Muchos. Estamos hablando de cantidades, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener realmente entendimiento de esto, de esta palabra, porque es una palabra clave, es una palabra que va a hacer que nosotros no caigamos, que no tropecemos, ¿verdad? Como dice la palabra. ¿Por qué? Porque muchos van a ser los que van a profesar, muchos son los que piensan que están haciendo cosas por Dios. Después dice, asumen sus ministerios populares como una prueba suficiente de su verdadera fe.
Él tiene testimonio de sus profecías, liberación y milagro. ¿Y por qué habla de esto? Porque estas personas, que eran muchos, que le decían, nosotros estamos haciendo eso, y le presentaban a quién, a Jesús. ¿Qué le presentaron? Sus grandes ministerios. Le dijeron, mira, nosotros de verdad estamos predicando tu palabra, nosotros de verdad estamos salvando a las personas, nosotros realmente estamos ministrando sanidad, nosotros le vemos a un endemoniado, practicamos por ellos liberación, que es algo que está en la palabra, y tenían grandes ministerios porque eran muchos, pero que su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Su corazón estaba totalmente lejos de hacer la voluntad del Padre. Su corazón, su sentir estaba totalmente lejos de ser obediente a qué, a lo que el Padre estaba hablando. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Y después dice, apartaos de mí. Y estas son las palabras que realmente más van a impactar en este tiempo. De que Jesús mismo le esté diciendo a las personas, apártense de mí, ¿verdad? Y obviamente yo estaba leyendo esto y sí es muy impactante, sí puede llegar a ser muy triste. Pero Jesús no quiere realmente tenerle acerca a personas que realmente no cumplen la voluntad del Padre. Jesús no quiere, no puede tenerle cerca a personas que realmente no se decidieron ser radicales, porque Él se decidió ser radical. Jesús no puede y no quiere estar con personas que tengan en poco a la iglesia. Porque ¿qué es lo que Él hizo por la iglesia? Dio su vida. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que nosotros podamos marcar realmente estos puntos y hacer también un mea culpa de dónde nosotros hoy estamos. Si es que somos parte de qué, de los muchos, si es que somos parte de qué, de los que son en parte o integrantes, ¿verdad?, de los grandes ministerios de sanidad, de liberación, de predicación de la palabra, pero estamos totalmente lejos de Dios. Y después dice, hacedores de maldad. No se trata de asesinos en masa, no. Se tratan de ¿qué? De personas que no han rendido su corazón al corazón del Padre. El hacedor de maldad se trata de las personas que no han rendido su voluntad a la voluntad del Padre. Hacedores de maldad se trata de las personas que tuvieron la palabra un poco, escucharon, tenían conocimiento, pero decidieron que fornicar, decidieron que mentir, decidieron que adulterar, decidieron que ser rebeldes. Y después dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán que el reino. Y después dice que Jesús en cada rato, ¿verdad?, estaba enfatizando esta palabra que dice muchos. Jesús enfatizó una popularidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de muchos, estamos hablando de una grande, ¿verdad?, cantidad de personas. O sea, era un ministerio totalmente popular. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Distorsionaban, ¿verdad?, la verdad. Y nosotros podemos ver ahora, ¿saben? Los muchos se dejan llevar, ¿por qué? Por las tendencias. ¿Y qué es la tendencia? Es lo que todo el mundo está hablando. En Twitter, por ejemplo, ahora es X, tendencia es todo lo que la gente está hablando. Entonces, qué sé yo, hay un partido, el clásico, por ejemplo. Todo el Paraguay habla del clásico, entonces tendencia en Twitter es clásico, ¿verdad? No sé, es el aniversario de nuestra iglesia, que somos muchísimos, y ponemos, qué sé yo, aniversario, CFA, no sé cuántos años tenemos, y mucha gente pone, entonces mucha gente está hablando, entonces eso es tendencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros realmente no nos dejamos, no tenemos una vida de intimidad con Dios y nos dejamos guiar solamente por la tendencia? Nosotros estamos sujetos a caer en el error y a ser parte, ¿verdad?, de los muchos. ¿Y qué pasaba con estas personas que Jesús mismo estaba enseñando? Muchos van a venir, hablaban solamente lo que las personas querían que se hable, pero estaban totalmente llenos de engaño,
llenos de qué, de egoísmo, llenos de qué, de una falta de respeto y de temor de Dios. Entonces, como hacían y predicaban y enseñaban lo que la gente quiere escuchar, hacían que la gente caiga en el error y caigan en el engaño. Y ahí es donde vos y yo tenemos que estar totalmente atentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos va a predicar lo que a nosotros nos gusta. Pero ¿qué pasa? Dice, predican la palabra, pero con sus actos niegan la eficacia de ella. Desde que hubo esta pandemia, ¿verdad? Desde el 2020, como iglesia, estamos hablando como iglesia, no como mundo. ¿Qué es lo que más se levantó o se habló o Dios enseñó o Dios hizo un llamado para cada iglesia? Es un llamado ¿a qué? A levantar un altar, ¿sí o no? A todos nos habló, porque iglesia es una sola. A toda la iglesia, Dios, por diferentes personas, nos llamó ¿a qué? A levantar un altar. Y muchos no quisieron levantar un altar. Pocas fueron las iglesias que sí levantaron un altar. Entonces, ¿qué? Se hizo una moda, se hizo tendencia. Entonces, lo que va a hacer Satanás es que alguien te predique de levantar el altar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo quiero saber si es que ustedes están acá. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ser engañados con lo que nos gusta. Entonces, como nosotros somos una iglesia que amamos servir, lo que va a ser un falso profeta, el espíritu del falso profeta, no es un nombre, el espíritu del falso profeta, el espíritu de engaño es predicarte lo que a vos te gusta. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos diciendo, está pasando hoy y va a pasar mañana y cada vez va a ser más fuerte. Nos van a predicar la palabra, pero van a negar la eficacia de ella. Entonces es imposible realmente, si es que yo predico algo y yo no soy, y yo hago que todo el mundo caiga, yo no estoy realmente atendiendo el llamado a la obediencia de Dios. Y por más que te predique la palabra, soy un desobediente. Y por más que vos prediques la palabra en tu casa, en tu colegio, en tu universidad, seguís siendo un desobediente, ¿verdad? Y dice que el carácter del reino es imposible tener si es que nosotros no somos personas obedientes. Y una persona que no es obediente no va a tener el carácter del reino. El carácter del reino es mucho más de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Mucha gente piensa que hacer de esta forma es tener el carácter del reino. Pensar de esta forma es tener el carácter del reino. Tener el carácter del reino es obedecer. Pero es obedecer de corazón, es obedecer realmente la voluntad de Dios. Después, si podemos, don Sergio, ir a 1 Corintios 3, del 10 al 15. Entonces, como tenemos ese llamado, ¿verdad? ¿A qué? A la obediencia. Nosotros debemos construir en obediencia. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Siguiente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Siguiente. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego que dice, la probará. Acá me quiero quedar. Entonces, todo lo que nosotros estamos construyendo va a ser probado. Nuestra obediencia va a ser probada. Y no solamente va a ser probada, sino va a ser también demostrada. Va a ser exhibida si realmente nosotros fuimos obedientes. Y dice, la paciencia significa o es igual a fidelidad bajo presión. La paciencia es igual a fidelidad bajo presión. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando nosotros estamos en medio de pruebas, en medio de circunstancias que nos hacen, ¿verdad?, ser más pacientes, lo que Dios nos está diciendo es: yo necesito que vos permanezcas fiel. Y Dios mismo, con todo este proceso que te está haciendo pasar, te está enseñando que vos seas fiel y que te mantengas fiel en la presión para poder ser paciente. Y me encanta esta palabra porque nosotros podemos ver, ¿verdad?, en los países que tienen, qué sé yo, maremoto, terremoto, ellos están totalmente preparados para esto. Están totalmente preparados, entonces ellos saben, ¿verdad?, de que hay un posible terremoto, un posible maremoto, y ellos ya van, ¿verdad?, compran agua, compran velas, compran alimentos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llega el día, pero ellos están totalmente preparados. Y eso sale a luz, ¿verdad? Ellos no solamente son probados, sino que son exhibidos de que de verdad están preparados. Y nosotros como iglesia debemos estar preparados para esto, para los tiempos difíciles. Y para eso son los procesos, para que realmente nosotros podamos ser hallados fieles bajo presión, hallados fieles en cualquier tipo de circunstancia. ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque nosotros nos escapamos de los procesos. Entonces no estamos siendo preparados y viene el día malo. ¿Y qué es? Somos probados, no aprobamos. Y somos ¿qué? Expuestos a que no tenemos fundamentos, a que no tenemos palabra y que lastimosamente somos parte, ¿verdad?, de los muchos que dicen: Señor, Señor, yo hago esto por vos, pero realmente yo no vivo esto. Después dice en Mateo 7, del 21 al 27, ya leerá desde el versículo 14. Cualquiera pues que oye esta palabra y las hace, le compararé como a un hombre prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero cualquiera que no las hace, le compararé como a un hombre que dice: insensato. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, ¿verdad? Entonces Jesús mismo es el que separó. No es que yo soy demasiado malo y yo no tengo luego piedad o yo luego le juzgo a la gente. Jesús mismo nos separó a nosotros entre sabios e insensatos, prudentes e insensatos, sabios o necios. Jesús separó el grupo. Jesús dijo: bueno, hay personas que realmente son sabios, que tienen realmente entendimiento y quieren realmente, por más que cueste, construir una casa que va a poder ser fuerte, que va a poder aguantar todo tipo de pruebas. Pero también están los insensatos. No es que nosotros estamos separando, fue Jesús. Y dice, hay dos formas diferentes en que la gente busca a Jesús. Así como Jesús nos separó, el mover que tiene cada persona es totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Los sabios se deciden a buscar a Jesús por la puerta, ¿verdad?, que es más chica, por el camino, ¿verdad?, que va a costar más. Pero los insensatos son las personas que eligen el camino fácil, el camino de ¿qué? De la pasividad, el camino de ¿qué? De la donde más licencia y donde más permiso tienen. ¿Para qué? Para pecar, para hacer todo lo que a ellos les interese, para hacer todo lo que ellos a su carne les gusta, ¿verdad? Y dice: entrad por la puerta estrecha. Somos fortalecidos para entrar por la puerta estrecha cuando pedimos, buscamos y llamamos constantemente para experimentar más de la ayuda de Dios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos realmente fortalecidos, nosotros entendemos que somos totalmente dependientes de Dios y que sin Dios nosotros no podemos realmente avanzar. Y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a qué? A la perdición.
Muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Y mucha gente, lo más fácil, lo más popular, lo que ahora es tendencia es ir por esa puerta grande, por esa puerta ancha, por el camino que realmente me va a dar el ok, ¿verdad? Me va a dar pase libre para que yo pueda hacer lo que quiera, manipulando, ¿qué? La palabra. Después dice, el camino espacioso. Es popular porque tiene restricciones, dando mucho espacio para qué, para que nosotros podamos hacer lo que querramos. Entonces, por eso es que lastimosamente mucha gente elige ese camino porque es mucho más fácil y vos podés estar negociando, ¿verdad? Con tu carne y decir, bueno, tipo, este es el camino, y vos decís, no, yo predico a la gente de Dios, yo estoy en una iglesia, yo me voy a una célula, yo no sé, soy, qué sé yo, de altar, estoy en el CEP, estoy en el ministerio, ¿verdad? De consolidación, pero ¿qué pasa? Yo decidí realmente el camino mucho más fácil, mucho más ancho, donde yo puedo realmente hacer lo que yo quiero, lo que a mi carne le gusta. Yo puedo seguir, qué sé yo, en levantando altares en mi corazón que no están sujetos a la palabra. Altares, ¿verdad? De idolatría, de orgullo, de mentira, ¿verdad? De división. Entonces es tan fuerte. Después dice el camino angosto. El camino angosto es difícil. ¿Para quién? Para nuestra carne. El camino angosto hace que sea mucho más difícil para nuestra carne, para nuestro ego, ¿verdad? Para lo que nosotros pensamos que es lo correcto, para lo que nosotros pensamos que es lo que está bien. ¿Y qué dice? Requiere que nos neguemos a nosotros mismos y que empecemos, ¿verdad?, a buscar una renovación, ¿verdad?, de nuestra mente. Es el camino donde no todos quieren estar. Es el camino que es menos popular, es el camino que realmente a nosotros nos va a costar, nos va a doler, vamos a sufrir, ¿verdad? Muchísimas injusticias, pero ese es el camino correcto. Y déjame decirte que si es que hoy vos estás realmente pasando por pruebas, si a vos te está costando realmente buscarle a Dios, ser parte del reino, yo te quiero decir, estás en el camino correcto. Estás entrando, ¿verdad?, por la puerta correcta. ¿Por qué? Porque cuando muchos están buscando todo lo fácil, todo lo negociable, están buscando sus propios intereses por encima de la palabra, vos decidiste ser de los pocos, ser de los que deciden realmente ser sellados por algo que es un don y se llama el don del discernimiento, el don, ¿verdad?, de la sabiduría. Después dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Estamos viendo acá, estamos leyendo de que Jesús le estaba diciendo a Pedro, apartate de mí, Satanás. Lo que vos estás haciendo es mirando todo lo que a vos te interesa, todo lo que a vos te gusta, haciendo que hace unos días Jesús mismo preguntó, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Y Jesús le dijo, vos sos el Cristo. Y ¿verdad? Parecía de que Pedro entendió, pero Pedro entendió solamente a medias. Pedro entendió quién era Jesús, pero no entendió cuál era la voluntad que Dios tenía para con Jesús. Entonces es imposible realmente ser obedientes al llamado si es que nosotros dejamos de mirar la voluntad que Jesús, que el Padre tiene y solamente nos enfocamos en lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque a Pedro le gustaba estar con Jesús. Pedro era un hombre inteligente. Pedro sabía que a él le convenía estar con Jesús. Le convenía. Era un hombre tan astuto.
¿Cuántos saben que realmente, cuántos acá les conviene estar con Jesús? A mí me conviene estar con Jesús, pero me conviene más entender la voluntad del Padre. La voluntad del Padre me conviene más entender. Solamente yo voy a poder entender eso mirándole a Jesús. Y ahí es donde opera el espíritu de engaño, que todo nos enseña y nos predica que a medias. Y levanta una generación de personas que no entienden lo que es la voluntad de ¿quién? De el Padre. Tenemos un llamado, así como Dios nos está llamando a la obediencia, nos está llamando a esforzarnos. Jesús nos exhorta que nos esforcemos, ¿verdad? Que seamos intencionales para poder entrar por la puerta, ¿verdad? De la obediencia. Dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces el llamado que Dios nos está haciendo es a esforzarnos. Y dice, muy diferente es realmente los tipos de significados que tiene esforzarnos. Y tiene dos significados. Dice, no debemos intentar ganar el amor de Dios, porque eso es por gracia, pero nosotros debemos que procurar ser intencionales en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y es la única forma en la que nosotros podamos realmente tener un buen relacionamiento con todo lo que hay a nuestro alrededor, si es que nosotros nos esforzamos en ser una expresión, ¿verdad?, de amor, así como fue Jesús. El esfuerzo incorrecto, dice, no debemos esforzarnos para recibir el amor de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros realmente seamos aceptos. Nosotros no necesitamos hacer un esfuerzo. Nosotros no estoy diciendo que seamos salvos, siempre salvo, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar esa obra que Jesús hizo en nuestra vida. Y dice aceptar en el corazón y confesar con la boca. Ahora, eso no es difícil. Ese no es, ¿verdad?, algo que nos va que nos va a costar. Lo que sí nos va a costar es la lucha entre nuestra carne y lo que Jesús quiere. Y en qué nosotros debemos esforzarnos. Dice, Jesús nos llama a ejercer un gran esfuerzo. ¿Para qué? Para caminar por la senda que es estrecha. Jesús nos llama a esforzarnos para obedecer a Dios. Jesús nos llama a que nos esforcemos, ¿verdad?, en el labor del ministerio. En la oración, en la unidad, en realmente levantar un altar, en ser diligentes para poder entrar en el reposo. Y solamente vamos a poder entrar en el reposo si es que nosotros somos personas obedientes. Siguiente. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Procuremos, hagamos todo nuestro esfuerzo, pues entrar en aquel reposo que dijimos que es la obediencia. Dice, Jesús mandó a sus siervos que fueran testigos fieles de este glorioso mensaje de vida en el camino angosto. Este mensaje no es popular, por lo tanto, ¿qué dice? Habrá oposición. Y nosotros tenemos que entender esta palabra. Nosotros tenemos que entender que nos tenemos que esforzar. Porque a la medida que nosotros nos esforcemos para cumplir lo que Dios nos está diciendo, va a haber oposición. Porque Jesús mismo tuvo oposición. Y a Jesús no le pudieron controlar. Y nosotros tenemos que ser personas que realmente no nos puedan controlar. Yo no te estoy diciendo sea un rebelde con tu líder, con tu pastor. Que el amor que realmente sos impartido en tu intimidad por Dios, que nadie pueda controlar eso. Que la sabiduría que es por medio del entendimiento y de la búsqueda de Dios por su palabra, nadie pueda controlar. Que el mundo no pueda controlar, que las pruebas, ¿verdad?, no puedan controlar, que los días malos no puedan controlar. Y después dice,
Para ir terminando, el yugo fácil. Jesús de ninguna manera se contradice a sí mismo. La verdad se ve considerado, ¿verdad?, en los dos pasajes, y en este contexto nosotros podemos ver que el descanso es espiritual. ¿Para qué? Para nuestra alma y no físico de nuestra carne. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil. Nosotros tenemos que tomar el yugo de Jesús. Y no se trata de recibir el perdón, sino de permanecer en mansedumbre. Debemos unirnos a Jesús. Debemos unirnos, ¿verdad?, a su mismo estilo de vida, lo cual para nuestra carne es sumamente difícil. Y a la medida que la oscuridad avance, va a ser mucho más difícil. Pero si es que nosotros rendimos realmente nuestro corazón, rendimos realmente todo lo que somos, va a ser fácil. Va a ser fácil. Dice: el yugo fácil es tener paz en nuestros corazones mientras nos neguemos, ¿verdad?, a nuestra carne. El dejar de luchar, ¿por qué? Por el honor. El dejar de luchar, de buscar, ¿verdad?, reconocimiento de hombres. Es el llamado que Dios nos está haciendo como iglesia. El yugo difícil es vivir, ¿verdad?, con tanto rechazo, con tanto miedo, con tanto, ¿verdad?, desconcierto, con tanta confusión. Va a ser imposible para nosotros que el yugo sea fácil si es que en nuestras vidas, si es que en nuestros corazones hay engaño. El yugo nunca va a ser fácil si es que en nuestros corazones hay rechazo. El yugo va a ser difícil si es que nosotros realmente no nos rendimos a Dios. No rendimos nuestra voluntad a Dios. No rendimos realmente todo lo que somos. No rendimos realmente nuestros pensamientos. Si puede pasar la alabanza. Lo que es difícil para nuestra carne es a menudo un yugo que es fácil para nuestro corazón. Y por el contrario, lo que es fácil para nuestra carne, con frecuencia dice que es difícil para nuestro corazón. Y vuelvo a decirte, y te pido que vos puedas atesorar realmente esta palabra: el yugo nunca va a ser fácil. Jesús mismo dijo, y Jesús no miente, Jesús no cambia. Jesús no es que un día va a decir algo y al día siguiente va a cambiar. Pero Jesús te está diciendo hoy: va a ser imposible que a vos te resulte mi yugo fácil, ligero, si es que en tu corazón hay rechazo, si es que en tu corazón hay mentira, si es que en tu corazón hay falta de perdón, si es que en tu corazón hay pecados que me separan de vos. Yo quiero que te puedas parar ahí donde estás y que puedas cerrar tus ojos